Amigos todos, reciban nuestro cordial saludo. Actualidad informativa en la contingencia de compartir información de interés de la opinión pública. Tiene el grato placer de sostener este diálogo con un verdadero personaje de lo que significa la parte médica, el doctor Jorge Eduardo Crisóstomo Grace, a quien tengo el grato placer de saludarlo. Doctor, gracias por compartir el tema que estamos por desglosar con Actualidad Informativa. Bueno, en realidad yo te agradezco, Reinaldo, que estés aquí, porque realmente una de las tareas urgentes de todos los que estamos en el sector salud es informar a la población. Por lo tanto, considero de que este programa va a ser justamente un vehículo de transmitir ideas, propuestas, quizás aclarar muchas cosas o simplemente conversar sobre ciertas inquietudes que probablemente estén en manos de otros resolver y a lo mejor no nos queda otra que tener paciencia. Buenísimo, querido doctor. Quiero empezar por lo siguiente. ¿Cuántos años de estadía del doctor Jorge Crisóstomo acá en Bolivia? Estaba justamente sacando la cuenta y ya son 37 años de mis 72. Prácticamente el 50%. Exacto. Compartido. La mitad de mi vida en estas tierras. Y haremos un balance en situaciones gratas y qué es lo que para el doctor Jorge significa Bolivia. Bueno, mira, primero, gratas creo que reflexiones no. Pero justamente me quedaba en Bolivia con una decisión muy propia. Yo vine con una misión internacional haciendo una asistencia técnica a uno de los programas de Naciones Unidas acá a Bolivia. Y en ese momento yo estaba comenzando mi vida de cirujano de emergencias. Y resulta de que saqué la siguiente cuenta. Si como cirujano de emergencia probablemente opere 3, 4 veces al día, me pregunté tanto estudio, tantos años de estudio para atender a 3 pacientes, 4 pacientes, quizás 10 en una semana, 15 en una semana, y cuando precisamente estaba acá, empezamos a trabajar ciertos programas de salud de la ACNUR, de Cáritas, de la UNICEF, y eran cientos de miles los beneficiados. Entonces dije, si yo tengo una decisión acertada, son prácticamente 240.000 niños beneficiados. Si tengo una decisión acertada, son 20, 30.000 mujeres, madres, las que se benefician. Eso, con los 5 o 7 que atendía diariamente, me cambió la vida. Se puede decir, seguí siendo cirujano, pero de todas maneras ya entré con pasión a servir realmente a quienes lo necesitan desde la salud. Y me quedé en Bolivia. Precisamente yo hacía alusión, querido doctor, porque conozco ese alto espíritu filantrópico suyo, ¿no? He podido evidenciar muchas contingencias en las cuales la labor ha sido mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a recibir, ¿no? En alguna oportunidad fui testigo, doctor, cuando lo visita una paciente suya, ya. Yo conversaba con su secretaria y bueno, estábamos al calor de una tertulia ahí cuando sale usted con la paciente y la secretaria dice, no, puedo darle en la espalda al doctor
ahí está, mire, Reinaldo, le está dando dinero para que vaya y compre su receta, ¿no? Es que es algo muy agradable de resolver. Si tú simplemente terminas dándole una receta que algunas veces la paciente ni entiende lo que ha escrito, entonces no está solucionando el problema. Y muchas veces es mejor un desprendimiento de ese tipo para realmente solucionar el problema. Y sin duda alguna que además de eso yo atiendo gratis a muchas otras personas. Y ahí hay un adecuado equilibrio de los ingresos, pero por fortuna es algo que puedo hacer. Y en esta calidad y calidez, doctor, ya se ve privilegiada la Universidad Nacional Ecológica, ¿no? Bueno, es algo mutuo, porque si estoy en la universidad porque realmente me apasiona lo académico, me apasiona el ver cómo estamos formando nuevos profesionales de diferentes carreras, es algo que te agarra y que después no lo suelta. Con esto definitivamente termino de constatar ya lo que acabo de citar, ese espíritu altruista suyo, ¿no? Tratar y compartir con los jóvenes que van a venir a dar el resultado en futuro para nuestro país, ¿no? Es algo que nos motiva a pensar y a buscar un docente de alta calidad como es la trayectoria suya. Doctor, quiero entrar ahora en el siguiente tema, las pandemias. No terminamos de salir de algo que afectó al planeta en su totalidad, Una real pandemia. ¿ya? En la cual vimos de que nuestro sistema sanitario ya es muy pobre, ¿no? Conversaba yo hace mucho tiempo atrás con un amigo, capitán bombero voluntario, y me decía, se viene un fenómeno muy fuerte y va a estar muy marcado, el fenómeno de la niña. Vamos a tener agua, ya, pero de verdad que es lo que se están quejando, luego van a lamentar porque lo que se viene es fatal. Si él estaba enterado ya de esto, ¿por qué nuestras autoridades no toman las previsiones del caso? ¿Por qué hoy tenemos los centros médicos colapsados, ¿no? ¿Por qué tenemos decesos, ¿no?, de ciudadanos y hay que lamentar que son niños? Niños. 56% de los fallecidos son niños menores de 11 años. Es una barbaridad. Y actualmente la mayoría de los que están en cuidado intensivo son niños menores. Mira, primero son varios factores. Y todo está muy relacionado con la realidad del país. Y si bien es cierto que en Bolivia durante muchos años no tuvo ningún tipo de estabilidad política, económica, que fue esos largos años de las dictaduras. Recuerdo que un día amaneció un presidente, hasta el mediodía había otro, y por la noche terminó siendo otro. Entonces, una inestabilidad tremenda. Eso debilita probablemente el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, pero también debilita el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es una estructura que no es de manejo interno como cualquiera de los otros ministerios, en que pueden, por decirlo así, equivocarse sin grandes consecuencias. En salud, si no tiene fondos, no va a ocurrir un milagro. Entonces, esa inestabilidad que realmente después
de la recuperación de la democracia en Bolivia, vino un corto periodo de fortalecimiento porque los equipos se pusieron a trabajar, los equipos del Ministerio de Salud, de los programas nacionales de salud, de diferentes militantes políticos incluso, se pusieron a trabajar seriamente en la atención primaria de la salud. Y a partir de ahí, los programas nacionales se fortalecieron al punto que todavía podemos decir que son fuertes. El programa de inmunizaciones, el programa ampliado de inmunizaciones sigue siendo un programa 5 estrellas. Pero después vienen las malas decisiones de los políticos en que al Ministerio de Salud le dejan migajas, porque gran parte del presupuesto lo daba la colaboración internacional. Entonces, si un organismo internacional ponía las vacunas, ¿para qué iban a gastar dinero en vacunas? Y así se fue dando al punto que el presupuesto del Ministerio de Salud pasó a ser menos del 3% del Tesoro General de la Nación. O sea, una catástrofe. Pero habían donaciones de la Unión Europea, de otros países amigos, etcétera, etcétera. Cuando comienza todo en ese sentido, vamos a decir, estratégico, a cambiar, y viene incluso un nuevo modelo de organización político-administrativa con autonomía en los municipios, autonomía en las gobernaciones, como que el sistema se fractura. Hasta ese momento seguía siendo uno solo, con sus debilidades. Por ejemplo, Cobija recibía el algodón que necesitaban para las vacunas calculado desde La Paz. Ya, con un centralismo demasiado, yo diría, aberrante también. Pero cuando comienza a determinarse que un primer nivel y un segundo nivel son del municipio, un tercer nivel de la gobernación, pero los programas nacionales son del ministerio, los ítems de aquí, los recursos de allá, los medicamentos de otro lado, entonces se fracturó de tal forma el modelo que funciona mal. Porque en algunos momentos hay que tomar buenas decisiones y entre intereses políticos se pelotean la decisión. Esto le corresponde a no sé quién, no, le corresponde a no sé quién. Sin tener la capacidad de desprendimiento solidario por las personas, porque estamos hablando de salud. Malas decisiones, postergar decisiones, significa enfermedad y muerte, y eso es lo que estamos viviendo. Ahí nos toma la COVID-19, la pandemia. La gente que durante décadas tenía un estilo de vida, de pronto casi como que se le comienza a obligar restricciones en su estilo de vida sin entender bien cuál era la mecánica de la infección, de la transmisión del virus, etc. Y es evidente de que, si bien es cierto, se tomaron buenas medidas, la gente las asumió demasiado ley. Es más, hubo gente que se vanagloriaba de estar en contra de lo que se estaba planteando hacer en la población. Por lo tanto, la primera oleada que se habla, en realidad fue bastante fuerte y dejó al desnudo, porque ni el personal de salud usaba las mascarillas. Aunque siempre fue una recomendación de bioseguridad en que nosotros en un hospital tuviéramos la ropa de juego, nos laváramos las manos, usáramos la mascarilla, para ciertos procedimientos guantes. Entonces, de pronto, como fue tan imperioso usar los equipos de bioseguridad personales,
que no los había por ningún lado. Por otra parte, era tan necesario salvar en un momento crítico la vida y no faltó alguien que lucró con esas necesidades y en vez de comprar los equipos adecuados, compraron equipos no adecuados y a un sobreprecio escandaloso. Esos son diversos factores. Pero en la actualidad, yo creo que la gente ha aprendido más. La población, por ejemplo, con esto de la actual epidemia de dengue, evidentemente falló. Porque debieron, si todos los años el dengue es una enfermedad que se presenta en forma cíclica en los periodos de lluvia, con mayor intensidad, con menor intensidad. Y siempre se ha dicho que es la familia la responsable de la limpieza de su hogar, de su casa, de su patio, de su acera, del interior de la casa, de forma tal que no dé chance a que existan, vamos a decir, trastos viejos, por llamarlo así a todos, de las llantas, incluso a una simple botella o una tapa de agua, o hasta un florero. Bueno, un florero interior de la casa que dé chance a que ahí se depositen huevos y se desarrollen las larvas. Entonces, sí, las personas tardaron en darse cuenta de que estaba pasando algo grave. Y el sistema colapsa porque el dengue tiene ciertas características. El dengue tiene una primera fase que es la fase febril. Y en todas las casas, siempre cuando hay alguien, aunque sea un niño, con fiebre, hacen algo para la fiebre. Todos toman un medicamento, van a la farmacia, mi hijo tiene fiebre y le dan alguna tableta. Y la fiebre preocupa mucho. Pues bien, cuando baja la fiebre, todos tienen la impresión de que está mejorando. Y en el caso del dengue no es así. Hay una primera fase que es febril. Tomes o no tomes el medicamento adecuado, tomen lo que quieras tomar y la fiebre va a bajar. Es parte de la fisiopatología de la enfermedad. La fiebre va a bajar al segundo o tercer día y la gente va a pensar que está mejorando, pero justamente de la fase febril se pasa a la fase crítica. Y eso ya es lo que la gente no entendió. Y se fueron quedando muchos casos en sus casas y comenzando a aparecer los signos de alarma. El dolor abdominal, que es expresión de que se está acumulando líquido en el abdomen y se está perdiendo del sistema vascular. El shock, que ya es una expresión de un dengue grave, puede matar muy rápidamente en poquísimas horas porque el cuerpo se está quedando sin volumen sanguíneo y se choquea por hipovolemia. Entonces, el quedarse 2-3 días en la casa ha significado que no le queda otra alternativa que ir a un alto nivel de complejidad. Y ahí no se está preparado para atender tantas personas. Si tú tienes una unidad de cuidado intensivo de 12, no puedes poner 13, 14, 15. Entonces, lamentablemente, algunos no van a ser atendidos y se pueden morir. Y el dengue grave debe atenderse de inmediato. Y el dengue con signos de alarma dentro de los primeros 30 minutos. Entonces, ahora imagínate un centro de salud que por la noche se fueron preocupando porque tiene fiebre, porque tiene dolor de abdomen, porque le duele demasiado la cabeza, porque respira con dificultades, porque empezó por un vómito, y van tempranito al hospital. Van a llegar 10, 20, 30 personas. Que de las 30 personas, 4 estén graves, significa que esos 4 deben ser atendidos de inmediato. Y esa capacidad ya no la tenemos. Y detrásito vienen los que deben ser atendidos en los 30 primeros minutos. Y por lo tanto colapsa el sistema. No tenemos un buen sistema, no tenemos buenos insumos, muchas veces no tenemos ni la capacidad física
Y por supuesto no tienes a los 6, 7 médicos que debieran estar atendiendo, ni a las 20 enfermeras que debieran estar atendiendo. Falla todo. Y eso es lo que ha pasado. Por fortuna está comenzando a mejorar el número total de casos. O sea, se está bajando. Pero va a pasar lo mismo que con COVID-19. En la ciudad nos golpeó fuerte. Y después del golpe de la ciudad, la gente que venía a la ciudad se contagiaba de COVID-19 y se iba a su pueblo a contagiar a los de su casa, y los de su casa a los vecinos, etcétera, etcétera. Ahora es prácticamente lo mismo. Ahora comienza un incremento alarmante de casos en las zonas urbanas de Santa Cruz. Y eso es casi como que el comportamiento de la epidemia. A eso hay que sumarle el que muchas veces la automedicación termina siendo fatal. Para el dolor ya sabemos qué tomar, pero resulta que está bien que tomar otro medicamento, no que tomamos siempre. Para la fiebre ya sabemos qué hacer. Si estamos con vómitos, sabemos qué tomar. Entonces la gente, y si no sabemos, van a la farmacia. Y fácilmente en la farmacia le dicen, tome esto. Automedicación que resulta fatal. Doctor, definitivamente que aquí lo que hay es una total ruptura en lo que es la cadena de salud. Esta pedagógica explicación que acaba de compartir, ya yo no la he visto con antelación en los diversos medios de comunicación. No, una vez está el problema, ya es cuando dicen, si aparece este síntoma más este otro más el de acá, es dengue, y no se automedique, vaya, cuando ya todo ha colapsado. Bueno, ahí está la parte que te señalé, es decir, la información. No puede ser después vamos a decir, después que ocurra el riesgo. La información tiene que ser preventiva. Pero si la información está contaminada por opiniones políticas, es mucho más fácil decir tal persona o tal alcaldía o tal gobernador no están haciendo nada, los de un lado, y los del otro responder, estamos haciendo esto y esto. Y listo. Se enfrascó la información en una situación que no debiera darse. En demagógico y bastardo. Exacto. Yo, por ejemplo, acabo hace unos 10 días más o menos, escuchar que se sacó una ley para comprar vacunas contra dengue. Y las vacunas contra el dengue en este momento están casi todas en protocolos clínicos. Y además la vacuna contra el dengue tiene una primera dosis, la que más se está usando, y 3 meses después la segunda dosis. Entonces, ¿cómo pueden ser tan demagógicos en decir para contrarrestar, para parar esta epidemia, para salvar a la gente, hemos autorizado la compra de vacunas? Si las vacunas todavía hay que colocar una segunda, primero que hay que comprarla, y esto no es como ir a un supermercado, comprar vacunas y traerla, ¿ya? Hay que comprarla con protocolos clínicos que expliquen, cómo decirte, el por qué uno se integra a usarla bajo un protocolo clínico, porque todavía no sabemos cuál de las dos vacunas es realmente la más exitosa, y posiblemente las dos sean muy buenas, pero la información científica está avalando y avanzando, pero no ha concluido. Por lo tanto, si Bolivia se incorpora, se va a incorporar como un país más que está experimentalmente en el protocolo clínico de aplicación de una vacuna. Supongamos que es muy buena. Se compra de aquí a un mes, de aquí a 2 meses. Pongámoslo en el mejor de los casos, 1 mes. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Y eso lo sé muy bien, porque nosotros en la Universidad Nacional Ecológica pusimos el primer centro de vacunación masiva por parte de una universidad
en un barrio tan popular como Pampa la Isla. Y terminamos en un año trabajando y aplicando unas 123.000 dosis. Sabemos muy bien cuánta gente iba al principio, cuánta gente fue después y cuánta gente terminó yendo. Y sabemos muy bien que aunque empiece en un mes más la vacunación, va a ir muy poca gente. Y resulta que esa vacuna necesita una segunda dosis 3 meses más. Vamos a estar terminando de vacunar a las personas en septiembre para salvar la vida de ahora. Ese es un discurso de mago. Es una completa irresponsabilidad, en ironía a lo que tristemente nos está tocando vivir. Y efectivamente, cuando usted refiere el término estadístico, ya se puede constatar de que hoy ha migrado el dengue al área rural. Eso iba a pasar y pasó. Y va a seguir despiadadamente enlutando a la familia. Pero imagínate si en la ciudad colapsaron los sistemas de salud que están equipados, etcétera. ¿Qué va a pasar en una capital de provincia si no tienen ni primero, ni segundo, ni tercer nivel en su capital de provincia? Lo único que va a pasar es que va a ser un muy buen negocio para las ambulancias trayendo gente a la ciudad. Sí, eso es correcto. No, pues mi conocimiento no llega, pero estoy seguro que esto también tiende a mutar, tiende a fortalecerse cuando no se le da el tratamiento necesario. Sí. En realidad, y ahí está el problema. O sea, primero tenemos 4 serotipos. En algún momento han estado algunos de los 4 o 2 de los 4, pero en la actualidad está el segundo serotipo, el serotipo 2, que es muy agresivo, muy agresivo, y además de eso, toma a la población infantil casi sin vacunar. Porque durante la pandemia no hemos hecho la vacunación como se debía a los menores de 5 años. Tú no ibas a llevar a tu hijo a vacunarse a un centro de salud que estaba lleno con personas de COVID. Entonces, estamos pagando esas 2 facturas. Tristemente es lo que hoy vivimos, doctor. Quiero también abordar el siguiente tema porque sé que esto lo maneja usted con tal dominio y las bondades de este servicio son fantásticas. Quiero que, por favor, nos hablen acerca de la ozonoterapia. Ya. Bueno, voy a hacer un vínculo con lo que acabamos de hablar. El ozono es un gas de uso medicinal, pero es un gas que existe en la naturaleza, el O3, que en pocas palabras es un oxígeno enriquecido. Y conociendo cómo se produce en la naturaleza, sobre todo en las capas altas de la atmósfera, bajo tormentas eléctricas, esa electricidad desordena el O2, que es un oxígeno, y va formando O3. Entonces, con algunos equipos acá, captamos oxígeno, hacemos que el equipo nos entregue ozono. Y ese ozono es antiviral. Y en eso yo tengo mucha experiencia porque he trabajado con muchos pacientes con VIH, con el virus del SIDA. Y después de las aplicaciones del primer ciclo, la carga viral baja de 45.000, 60.000 a 380, 220. Al punto que hay otros países que también utilizan ozono en forma establecida en pacientes con VIH, que la consigna nacional del programa es mantente imperceptible, porque la carga viral baja tanto que cuando te haces un examen de sangre, el equipo no lo detecta, no lo percibe, y la consigna es mantente imperceptible. No elimina, no cura el SIDA, por llamarlo así, pero sí lo controla eficientemente. Y contra cualquier otro virus.
La otra experiencia que yo he tenido en la aplicación de ozono médico es con mujeres que tenían el virus del papiloma humano. Y también contribuye, no reemplaza el tratamiento médico que se le ha dado, pero adicional, contribuyendo al tratamiento, termina realmente controlando al virus del papiloma humano en forma exitosa y por lo tanto evitando que en 5 años, 6 años más la mujer tenga cáncer de útero. Si nosotros ya hay una vacuna para el virus del papiloma humano y ya también hay antivacunas para el virus del papiloma humano. O sea, en la vida hay de todo. Por un lado, hace un esfuerzo sabiendo de que con esa vacuna vas a evitar que las señoritas, las mujeres se contagien. Y en el caso de la aplicación de ozono, es realmente para controlar y disminuir, eliminar el virus del papiloma en la vagina de la mujer. En el caso del VIH es bajar su carga viral enormemente y contribuye a subir los CD4, que son células de defensa del cuerpo. O sea, lo sacamos de ahí. En la Universidad Nacional Ecológica, durante el año 2020, que nos quedamos sin estudiantes, que estábamos todos mirándonos las caras, y que éramos más de 100 funcionarios, prácticamente todos recibieron en forma preventiva un ciclo de aplicaciones de sesiones de ozono que nos hizo enfrentar el 2020 muy bien. Hasta que llegó el fin de año en que la gente no aguantó y se fue a las grandes fiestas y ahí se contagiaron todos, pero ya el fin de año del 2020 fue catastrófico. En el fondo es antiviral, también es antibacteriano, controla los hongos y también los parásitos. Por lo tanto, es un gas que desde el punto de vista del uso médico, usado correctamente, contribuye a eliminar los 4 agentes biológicos que pueden atacar el organismo: los virus, las bacterias, los parásitos y los hongos. Yo tengo también una especial predilección en lo que es el control o la disminución de las hernias de discos intervertebrales con la aplicación de ozono. El disco intervertebral es una estructura que está entre vértebra y vértebra. ¿Ya? Entre vértebra y vértebra. Podemos decir que este es un segmento de la columna y este rojo es el disco intervertebral, que de pronto su anillo fibroso que lo rodea se debilita con el tiempo porque se va degenerando o ante un movimiento brusco. Yo aquí voy a simular un movimiento brusco. Si de pronto una persona, tengo pacientes de 19, 22 años que haciendo ejercicio físico en el gimnasio hicieron un mal movimiento y originaron esto. Fíjate en esta parte. Y originaron eso. Wow. ¿Ya? Una especie de globito que en el fondo es una hernia que compromete los nervios y que compromete la médula espinal. Por lo tanto es intensamente doloroso. Pues bien, sin necesariamente hacer una cirugía por la espalda, llegando con mucha dificultad hasta ese lugar, con el riesgo que conlleva. Sí. Quiero recordarte que tenemos un jugador de fútbol joven de un equipo cruceño que después de una cirugía falleció. De ese tipo falleció. En este caso se infiltra con una aguja ozono al disco. Y el disco se deshidrata y va encogiendo. Como muchas cosas que se deshidratan, encoge. Y al encoger deja de presionar los nervios y la médula y efectivamente es una alternativa de tratamiento muy exitosa
que hasta ahora me ha dado muy buenos resultados y que depende de la edad del paciente, porque algunos pacientes tienen una buena hidratación del disco, otros ya tienen fibrosis en el disco, entonces son diferentes resultados. Se tiene que complementar con infiltraciones paravertebrales, es decir, infiltrar a los lados de la columna en el nivel afectado, ozono, eso es antiinflamatorio, va restaurando el tejido con excelentes resultados. Pero hay muchísimas otras enfermedades en las que la aplicación del ozono médico, que le llamo yo, es muy beneficioso para esa enfermedad. Esclerosis múltiple, fibromialgia, lupus eritematoso, varias enfermedades de la piel, en fin, ni hablar de lesiones en la rodilla, donde sí se infiltra el ozono, con muy buenos resultados. Y en ese sentido creo que en mis 18 años de experiencia en usar ozono médico, he tenido muy buenos resultados. Ahora, en la pandemia, alguien escuchó de esto y comenzaron entonces a haber muchísimas ofertas de suero ozonizado, etcétera, y se ha difundido enormemente el uso del ozono médico en muchos campos profesionales. De hecho, yo soy docente de práctica de instituciones extranjeras que dan cursos acá en Bolivia. La teoría por internet la puedes dar de donde quieras, pero específicamente de algunas universidades de México, a través de una empresa que es Ozono Salud, se dan estos cursos y a mí me toca, justamente por mi experiencia, a los profesionales que vienen de todo el país, porque vienen realmente de muchas otras ciudades, conducir la práctica de ellos con pacientes acá en Santa Cruz, porque todos se agrupan aquí en Santa Cruz para el momento de la práctica. Por lo tanto, estamos avanzando aceleradamente, como muchas cosas resultaron secundarias a la pandemia. En este caso, la extensión de profesionales formados en la aplicación del ozono médico, y por lo tanto la población va a poder acceder más fácilmente. De todas maneras, yo voy a seguir en lo mío. Son 18 años de experiencia, espero cumplir 19, 20, 25 y seguir aplicando el ozono. Esta evolución, doctor, en aplicación de ozono, recuerdo hace muchos años atrás, ingresó, como siempre, como una especie de novedad, pero para la parte estética. Sí. ¿Puedo yo manipular una máquina de ozono y brindar algún tipo de servicio? No, hay que capacitarse, hay que formarse. Esto no es como compro un equipo y lo uso. No, tiene que tener experiencia. O sea, la experiencia además se adquiere desde el primer día que uno lo hace. Y tiene que haber un primer día, sin duda. Pero no es lo mismo tener tu primer día dentro de un programa de formación que tener tu primer día después de tú haber comprado un equipo. Entonces hay, vamos a decir, una gran diferencia en la experiencia de las personas. Y efectivamente existe varias formas de aplicar el ozono estético, desde pequeñas infiltraciones, y tiene una gran ventaja porque el ozono es un gas totalmente inocuo para el cuerpo. O sea, todos nosotros ya conocemos el átomo de oxígeno. Uh-huh. Por lo tanto, cuando entran 3 átomos, que sería el ozono, ya conocemos el oxígeno. Entonces no hay reacciones secundarias que no sean los errores en la aplicación. Y en ese sentido, incluso la tecnología ha cambiado mucho. Hoy ya no es necesario hacer la infiltración con una agujita, por muy pequeña que sea, una G30, una aguja de mesoterapia. Hoy los equipos de ozonoforesis no hacen necesario que uno esté infiltrando ni los párpados, ni la cara, ni el cuello, ni la espalda, ni el abdomen, nada de eso. O sea, hoy, desde el punto de vista del uso estético del ozono,
hay equipos mucho mejores. Significa que se garantiza la calidad y servicio. ¿No? Mira, la calidad del servicio la da la experiencia y la voluntad de servir. Porque algunos realmente tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. Doctor, la ciencia, las estadísticas dice que para que uno sea considerado un gurú en un tema mínimamente debe llevar 15 años de experiencia. Estamos hablando de Yo creo que más, una eminencia ya yo creo en que Osorio. yo no me considero un gurú, por lo tanto estoy seguro que son más de 30 y no solo 15. Doctor, verdaderamente ha sido muy enriquecedor este diálogo con su persona. Bueno, se denota algo que a uno lo llena de satisfacción, de garantía, ¿no? Una cultura amplia, ¿no? Pero ahora quiero pedirle que para los amigos que nos están viendo, sobre todo para nuestra juventud, vierta un mensaje. Miren, en algún momento sus padres, sus abuelos fueron visionarios. Y hoy ustedes son parte de esos sueños de los padres de ustedes. Pero no son el fin de nada, son la continuación de la vida. Por lo tanto, los jóvenes de hoy son los únicos que van a garantizar una vida mejor en el país, de la profesión que sea o del oficio que sea. Entréguense a esa pasión por la patria, por la población, por tus compañeros, ciudadanos, porque estamos necesitando de ustedes. En algún momento yo voy a necesitar de un médico joven. En algún momento cualquiera va a necesitar de un ingeniero joven. Necesitamos muchísimos ingenieros ambientales. Y si tú dices, quiero ser ingeniero civil, ingeniero petrolero o ingeniero ambiental, sin duda alguna que la que menos te llama la atención es la ingeniería ambiental. Pero resulta que ninguna de las otras ingenierías va a ser eficiente si el planeta se nos acaba, si el planeta se nos agota, si las lluvias siguen siendo torrenciales, si las sequías matan toda la vegetación. Entonces, despierten que necesitamos de ustedes. Esta reflexiva y sensata, llamada atención, podemos decir, es parte de la contingencia que estamos viviendo, los extremos, ¿no? Los extremos generados ¿por quiénes? Por nosotros. Los seres humanos despiadados somos depredadores del ecosistema. Querido doctor, no me queda más que agradecer esta enriquecedora, vale la redundancia, charla en diálogo sostenido con usted. Será grato volver a conversar con su persona en algún otro momento. Para mí también, Reinaldo, o sea, cada vez que estemos en una situación en que la información sea clave y la actualidad de la información sea indispensable, voy a estar con usted. Gracias nuevamente, doctor. Es lo que requerimos, este espíritu en responsabilidad y solidaridad. Amigos, por la atención dispensada, muchísimas gracias y queden todos en gracia y bendición de Dios. Será hasta una siguiente nota en historias y trayectorias de interés de la opinión pública.